Bueno, le paso a la diputada Karina Banfi. Gracias, Karina. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Ramiro, un placer escucharte y a todas las que estamos acá. Y me parece, primero, fundamental esta temática, Marga, porque cuando hablamos de la violencia de género y pensamos en el marco jurídico que ha logrado la Argentina, realmente lo decías vos al comienzo, si uno en comparación con la región o con otros países ha logrado avanzar mucho más sobre los derechos progresivos de las mujeres. Sin embargo, lo que falta es una adecuación sobre las políticas públicas. Y hablar de erradicación no es solamente pensar en el Código Penal o en una ley, sino en el desarrollo, escuchándola, ahí perdóname, a Pía, en el desarrollo de políticas públicas de Estado, transversales, y este es un punto clave, en cómo abarcamos todos los aspectos de la vida en relación a que tenga una perspectiva, que tenga un enfoque de género para así poder erradicar la cultura principalmente machista, paternalista, que empaña sin duda también al Estado. Digo esto porque cuando hablamos, yo venía a hacer una cosa como más amplia, pero me parece que hay un foco interesante, tomando en cuenta lo que decía Camaño, ¿no? Camaño habla de cuál es el enfoque ambiental y cómo el desarrollo genera cierto clima o cierto espacio propicio, como es la pobreza, y en donde la mujer termina siendo el eslabón más débil, hay ahí un ambiente preparado para violentarnos, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de seguridad, hablamos de las fuerzas de seguridad, estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando de servidores públicos. Y cuando hablamos de servidores públicos tienen un doble rol, ¿no? En donde es fundamental el Estado, cómo baja esa vara en términos de la privacidad, en términos de las libertades y cómo justamente condiciona el ejercicio del servidor público para que dé el ejemplo. Recién estaba buscando unos datos que están un poco confusos, pero que de la Casa del Encuentro, solamente del 2022, 98 casos hasta hace 2 semanas, aproximadamente 25 de noviembre, 98 casos de femicidios en la provincia de Buenos Aires, 16 son cometidos por exagentes o policías. De los 98 casos solamente del mapa de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa ahí? Acá se dijo varias veces, ¿no? Llevar el arma a la casa, tener la herramienta propicia para violentar, que podría utilizar otras herramientas, digo, porque a mí me parece que el femicida o el violento va a utilizar también otras herramientas, va a agarrar la tramontina, el palo, va a pasarte el auto por encima, digo. Sin embargo, al parecer, tiene una tendencia mayor en función de los números y de los casos que nosotros vemos. Y si esto lo ampliamos en el resto del país, y estamos hablando de casos denunciados, ¿qué pasa con aquellos que no se denuncian? Y que terminan pasando por otra cosa, ¿no? No se tienen en cuenta de estos datos de por qué se destaca que el femicida además es un servidor público. Yo creo que si hubiese políticos también se destacaría, ¿no? Si hubiese un número preponderante de políticos asesinando mujeres, también se destacaría. Pero no es menor ese aspecto. Y creo que acá, lamentablemente, más que nada quiero llevarlas a una reflexión totalmente personal que tiene que ver con la voluntad política. Todo tiene que ver con la voluntad política. La concertación que nosotros podemos llegar a lograr, siendo incluso de distintos vertientes políticas e ideológicas, es cómo realmente ponemos este tema en agenda. Nosotras presentamos un proyecto
a partir del 23 de octubre, que una denuncia pública, que era una investigación que se estaba llevando hace mucho tiempo con policías bonaerenses, mujeres policías bonaerenses y unas periodistas que se dedican a los temas de género, y en donde tuve la posibilidad de ir participando, y la verdad era muy difícil cómo instalar el tema, teniendo en cuenta que eran mujeres policías que tenían que denunciar a sus superiores o colegas de abuso sexual, abuso laboral y acoso sexual. Porque ahí se produce dos violencias. Primero, la propia violencia de género, tradicionalmente conocida, y luego la violencia institucional. Porque además, en determinados espacios, y a nosotras las mujeres en la política también nos pasa, porque la política tiene un enfoque machista, es muy difícil no adecuarte a determinados patrones de conducta patriarcal y machista que tiene la propia dinámica de tu trabajo. Lo cual no solo temes al momento de denunciar el acoso sexual de un compañero de trabajo o de un superior, el hecho de perder el trabajo, sino también de no entender de qué se trata este trabajo. No, vos, ¿cómo vas a denunciar? Si esto es así, esto que decía Ramiro sobre, ¿cómo era? El mensaje García. Vos tenés que, acá hay tradiciones, y las tradiciones quizás también es que los superiores puedan acosar sexualmente a alguna mujer policía que está buena. ¿Por qué no? Si lo vamos a charlar, lo charlamos en el bar cuando terminamos el trabajo. ¿Y quién es el vivo? ¿Quién es el que se anima? Bueno, son 800 casos de denuncias de abuso sexual solamente en la fuerza de 22.000 hombres, decía Ramiro. Y yo preguntaba, hombres y mujeres. Pero 22.000 personas que tienen que convivir, hay 800 casos de denuncia sexual, de abuso sexual, en donde algunas violaciones, una persona fue violada 2 veces, en la cual por el ILE pudo abortar en 2 oportunidades. Eso es parte de las denuncias de las mujeres policías, en donde tuvieron que ir a los medios de comunicación, porque dentro de los mecanismos y los resortes de control que tiene la propia fuerza de seguridad, nadie les dio pelota. Nosotros presentamos un pedido de informe al secretario de Derechos Humanos, al señor Prietragala, porque obviamente este es un tema de derechos humanos. Hay un funcionario público que está violentando a una mujer y en donde condiciona justamente la implementación, la aplicación de todos los marcos jurídicos que nosotros hemos elevado para erradicar la violencia que se le está infringiendo a estas mujeres. A estas mujeres que se animan a denunciar. Pero no me imagino lo que debe ser la que todavía no le pasó nada, ¿no? Y ni me imagino las familias que están atrás, porque también sabemos cómo llegan muchas mujeres y muchos varones a las fuerzas de seguridad. Es una salida, es evitar la calle, evitar el robo. Y entonces en eso que te da una oportunidad de ascenso social, de movilidad social, en realidad es una condena para toda tu vida. Y estamos, insisto en este punto, estamos hablando de abuso sexual. Estamos hablando de la cosa más terrible que le puede pasar a una persona, hombre o mujer, y que sin duda denunciar eso implica todo un aparato que todavía la política pública del Estado no ha comprendido lo suficiente de cómo contener. Sí, la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil ha avanzado y por eso hemos logrado muchos avances en materia normativa y jurídica en la Argentina, ¿no? Yo te creo, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Estás bien, Marga?
Toma un poquito de agua. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa que, más allá de que nosotras hemos tomado el caso, un caso que se ha visibilizado en los medios de comunicación, que obviamente la represalia es ¿para qué vas a los medios de comunicación? ¿Para qué vas a los medios hegemónicos de comunicación? ¿Por qué no lo avisaste antes? ¿Por qué? Porque después viene la revictimización, ¿no? Es culpa tuya que no hiciste lo que estábamos acostumbrados o cuáles son los circuitos correspondientes institucionales que tiene la fuerza para poder hacerlo. Y en función de eso, ¿cuál es nuestro rol como políticos? Como políticos dentro del Congreso, que también lo decía Pilar, el tema del control, ¿no? El control de ver qué es lo que se lleva adelante en otras áreas. Yo revisé, ante la ausencia de algún tipo de respuesta por parte del resto del Congreso, porque este proyecto no se ha tratado, está en asuntos constitucionales, no se ha tratado, pero he tratado y he buscado de ver si la Secretaría de Derechos Humanos ha tomado en consideración este caso. Ellos lo pueden hacer, los circuitos a veces sobre las provincias y especialmente sobre las fuerzas policiales provinciales es difícil. ¿Por qué? Porque somos un país federal y porque tiene que haber una responsabilidad de cada una de las provincias en cómo generan sus propios controles sobre las fuerzas policiales. Ramiro lo puede saber mucho mejor que yo, lo que yo estoy explicando de una manera bastante precaria. Sin embargo, hay un Consejo Federal de Derechos Humanos que es clave en esto. Los consejos federales, en el marco de la gestión, son justamente la herramienta de intromisión que tiene el Estado Nacional para cuando vemos que hay un sistema de connivencia sobre las violaciones de derechos humanos. Hablar del carácter, esto más grande, internacionalista, que tienen los derechos humanos, es justamente la esencia de los derechos humanos. Si nosotros no tiene que ver con el proceso de no intervención, el principio de no intervención, sino todo lo contrario, el principio de no indiferencia, cuando en algún estado o cuando en alguna provincia se están violando los derechos humanos. Y cuando nosotros hablamos de violencia de género, en cualquiera de sus tipificaciones que da la propia ley de erradicación a la violencia de género, política, simbólica, económica, física, sexual, y alguna que me debe faltar, todas ellas deben tener un enfoque desde la perspectiva de derechos humanos mucho más cuando actúan funcionarios públicos, mucho más. Lamentablemente el Consejo Federal de Derechos Humanos y el secretario de Derechos Humanos no ha tenido ningún tipo de intervención con respecto a esto, tampoco Aníbal Fernández y mucho menos el ministro Berni. Por lo tanto, hoy tenemos 800 mujeres que han denunciado abuso sexual en la provincia de Buenos Aires abandonadas, con susto, con miedo, con efectos psicológicos muy graves. Todas aquellas que en algún momento vivimos, en algún grado, algún tipo de acoso sexual, sabemos de lo que hablamos. Y sabemos que el impacto psicológico que tiene en cada una de nosotras es terrible. Y no hablamos de armas, ni siquiera. Estamos hablando de personas que el Estado abandona porque quizás la tratativa es muy difícil. Y también yo creo, y con esto cierro, y hacer una reflexión hacia cada una de nosotras, ya que mayormente somos mujeres, de cómo utilizamos a veces la bandera de género. Tenemos que ser muy responsables, mucho más aquellas, como decía Pilar, que me gustó mucho su intervención, porque creo que tiró algunas palabras claves que nos tenemos que llevar hoy. Si nosotras nos consideramos activistas de los derechos humanos, de los derechos de género, debemos ser muy responsables en cuidar mucho esa bandera, porque cuando la tomamos de forma liviana, la vapuleamos, generamos mucha distorsión. Y tenemos un proceso en el cual estamos encausadas, pero es débil.
Porque los patrones, principalmente en la cultura en la cual nos desarrollamos, es predominantemente machista. Y nosotras no le podemos pedir a una compañera, a una colega, a una amiga que se desgarre las vestiduras por nosotras, que nos salga a defender cuando tiene que darle de comer a sus hijos. Muchas de estas mujeres policías son madres, tienen familias, son el sostén de su casa. Entonces, muchas veces estas peleas las tenemos que dar solas y tenemos que buscar a otras, quizás afuera, en donde tenemos que estar muy convencidas de que efectivamente no nos van a fallar. Por eso quiero hacer esta reflexión, porque creo que a veces banalizamos la cuestión de género para utilizarla de manera deliberada. Cuando una mujer llega al poder, no es una cuestión de género, lo logró. Y es ahí que junto a otras tiene que sostener la puerta para que sigan muchas más pasando y de esa manera la toma de decisiones sea mucho más equilibrada. No tengo dudas que no solo en la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia y es sobre la cual hago el enfoque de esta posibilidad que me da Margarita de expresarme. Si nosotras pudiésemos lograr llegar a esos espacios de toma de decisiones, donde hubiera más gobernadoras, más ministras de seguridad, más mujeres militares, más mujeres en las agendas de derechos humanos, estoy segura que con un caso de 800 denuncias de abuso sexual y violación y violencia de género se hubiese parado la provincia y se hubiese resuelto. Eso es lo que tenemos que apuntar y eso también es parte de las políticas públicas en donde a veces parece que algunas agendas que llevamos o impulsamos, como las paridades en distintos espacios, quedan banalizadas diciendo es corporativo y punto. No, es justamente para que podamos lograr que aquellas mujeres pobres que no tienen ningún tipo de oportunidad y además están violentadas tengan las mismas oportunidades que muchos varones en el mismo espacio. Gracias.